Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy hace un calor tremendo, bueno, un sol tremendo y paso a saludarlos porque hoy voy a estar publicando un episodio del podcast, pero bueno, versión digital en YouTube, así que voy a estar con Zulima y vamos a estar hablando sobre la migración a partir de los años 60 en América Latina y enfocado sobre todo en la migración intrarregional y cómo la búsqueda del sueño americano ha llevado a las personas a emigrar y pasar por el famoso tapón del Darién o la selva del Darién, que tiene que ver un poco con un lugar súper inhóspito que queda en Panamá, y es una zona súper peligrosa. Pero bueno, te voy a estar contando esto y un poco también de cifras, de artículos que hemos estado leyendo, Su y yo, antes de preparar este episodio. Así que bueno, espero que lo puedan disfrutar. Nos vemos. Chao, chao. Hola, hola, bienvenidos una vez más al podcast A la Verga el Español. Bueno, como ya saben, este pequeño espacio está hecho para los estudiantes que quieren practicar un poquito su español y sobre todo que quieren enfocarse en la parte comunicativa ya a un nivel un poco más avanzado. Así que por eso también es mi ritmo un poco acelerado. En este podcast vale recordar que la temática es muy variada, se habla de todo un poco y no solamente a temas relacionados a la cultura latina, sino en general. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy estoy otra vez con Su en Hablemos Spanish, un episodio más de A la Verga al Español. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con la selva del Darién. Va a ser como el punto clave para eso, pero primero vamos a estar hablando de algunas cosas, sobre todo tratar de hablar un poco el tema de la migración desde la perspectiva de Sur, desde mi perspectiva y enfocarnos un poco a la historia reciente. Vamos a hacer un breve repaso tipo desde 1950 y también nuestras perspectivas, ¿no? Que hemos visto y vivido, claro. Me parece. Así que bueno, para comenzar, yo quería mencionar que en Sudamérica se identifican tres grandes patrones migratorios. El primero, que tiene que ver con la migración extranjera. Hay otro que tiene que ver con la intrarregional, que es a la que nosotros pertenecemos. Y el tercer patrón está relacionado con la migración de sudamericanos hacia países desarrollados. Recordemos que los países de América Latina son considerados como países subdesarrollados o en vías de desarrollo, aunque para muchas personas, bueno, no es el término adecuado, pero no vamos a discutir eso hoy acá. Y bueno, en los últimos años, el segundo patrón, que tiene que ver con la migración intrarregional, se ha convertido en una acción para muchos sudamericanos, ¿no? Tanto debido a acuerdos regionales adoptados en marcos de proceso de integración regional, también han contribuido a promover esa migración dentro de la región, ¿no? Y dándoles un mayor acceso a los migrantes. Obviamente también con la llegada de la pandemia nos encontramos que esto ha afectado gravemente a esta movilidad y sobre todo porque los países hubo una restricción tanto de los movimientos regionales como internacionales, ¿no? Para minimizar la propagación y el impacto de la pandemia. Y bueno, eso era con el fin de proporcionar a los no nacionales una protección adecuada durante la crisis. Eso me hace acordar de muchas cosas, cuando mucha gente que no pudo viajar, recuerdo varias personas que iban a viajar a Perú y literalmente se quedaron con los crespos hechos porque
Cerraban fronteras y chao, no se me había olvidado de eso. No, y también hubo una época en que, bueno, llegaron para una semana, 2 semanas antes de lo que fue el cierre de fronteras, y marico, fue sí. peor. O sea, Sí, ¿no? ¿cómo no tenían a dónde llegar? O sea, no solo fue el que se quedó antes, sino el que se quedó durante el camino, y los que llegaron recién. Los que llegaron recién, porque luego sin trabajo y sin nada, ¿para dónde vas a coger tú con esa Claro, pata? bueno, yo vi una noticia de unas chicas venezolanas que llegaron a Buenos Aires, y en esa semana que aparte Buenos Aires se concentró bastante, el coronavirus fue bastante estricto en Buenos Aires. Es que en Argentina fue uno de los países con mayor restricción a nivel mundial. Sí, más estrictos. Hay bastantes debates con respecto a Sí, si bueno. fue estricto o bien hecho, mal hecho. Más allá de Pero todo eso, los había, las marico, restricciones el punto es fueron que los había. muy fuertes, y la gente los que estaban llegando no tuvieron opción a de repente poder alquilar un apartamento, una habitación, un hotel, porque estaba todo clausurado prácticamente. Claro. Y mucha gente se tuvo que quedar en iglesias. ¿Conociste a alguien en esa situación? Vi noticias de que estaban haciendo como colectas de dinero, Claro. de ropa, de comida, porque la gente estaba llegando, no tenía dónde llegar, y tuvieron que quedarse en iglesias. Entonces fue la pandemia fue una crisis, no solo a nivel social y muchas áreas, sino también en el tema de la migración. Sí, me pongo a pensar de que yo fui un poco crítica con ese tema, de que yo decía, si tú sabes que hay una pandemia, ¿para qué tú te vas a poner a viajar? O sea, por favor, pero a la vez pienso que las circunstancias de estas personas que los obligaban y que no pueden esperar más, yo creo que también tiene que ver con que muchas personas no esperaban que el COVID fuera a durar tanto. Claro, ¿no? Y que también el tema de que, por ejemplo, ya dependiendo, por ejemplo, viniendo de Venezuela, cada vez era más asfixiante la situación. Imaginarte que venía una pandemia a un país que ni siquiera agua potable tenía, que no teníamos Claro. la medicina, ni los hospitales, ni la capacidad Claro. que cualquier otro. Antes de cualquier cosa me voy antes que cierren. Claro. Y allá veo cómo resuelvo. Sí, qué locura. Y bueno, lamentablemente Argentina fue uno de los que más restricciones tuvo, 2 años, Sí, más de sí, 2 años, sí, o sí. 2 años prácticamente, en el que hubo como una restricción que fue moderada, intermedia, acentuada, y en ese vaivén estaba, pero fue muy impactante. Yo tengo una prima de mi mamá que llegó casualmente por el tema de esa época, y ella, ella es artesana. Y bueno, y hasta el sol de hoy sigue siendo artesano, pero en esa época, imagínate, sin conocer a nadie, tuvo que empezar a ofrecer sus productos por internet y demás, porque ¿dónde iba a buscar trabajo? Sí, fue una situación bastante densa para muchas personas. Yo conocí a una chica que llegó con 2 hijos para esa época, y según lo que ella me contó, la migración, cuando supo que ella no tenía dónde o cómo llegar, no tenía como un sustento, algo, el mismo gobierno de la migración argentina de Buenos Aires les dieron una bolsa de comida con bueno, alimentos. En algunos casos le facilitaron también ropa, porque bueno, era una situación difícil. Ella estuvo muchos meses con esa ayuda por parte del gobierno de Buenos Aires, porque era de conocimiento del gobierno quienes estaban entrando en esa época complicada, ¿no? Claro. Y los ayudaron por esa parte. Claro. Tú sabes que yo también quería hablar un poco de lo que tiene que ver con un poco adentrándonos a la migración de la segunda mitad del siglo XX, y quería que dieras un breve repaso sobre eso. Bueno, lo que es la migración de la década de los 50 hasta los principios del siglo XXI estuvo marcada por la coexistencia de la migración intrarregional, que bueno, que era lo que comentabas hace un rato, ¿no? Los países que principalmente tenían un fluido de migración. Percances técnicos. Ajá, tú. Bueno, los países que más fluido de inmigrantes tenía para esa época, los años 50, era Argentina y Venezuela, ¿no?
Qué irónico, qué irónico. Qué irónico, Bueno. pero en esa época eran los países que más fluido de migración tenía, ofrecía un mayor grado de equidad social, había más empleos, teníamos lo que era la época de los 60 en Argentina, que ofrecía empleos donde, bueno, la gente podía trabajar en el área de la construcción, del comercio, de la industria textil, de la agricultura, migración de servicio, muchos trabajos de servicio doméstico, ¿no? En el caso de Venezuela, obviamente la bonanza del petróleo, que comenzó para la época de los 70, generó un crecimiento pero rápido y también futurista, porque con el descubrimiento del petróleo fue como, wow, mucha gente se interesó y más que todo la migración colombiana, muchos colombianos llegaron a Venezuela para esta época porque ofrecía mejores empleos, mejores salarios, una mejor, bueno, equidad social. Bueno, mis padres son de Colombia, los dos, mi mamá y mi papá. Igual es una larga trayectoria de migración familiar en mi familia, pero bueno, mis papás son colombianos y ellos llegaron a Venezuela y aunque no fue nada fácil porque Venezuela es uno de los países que más difícil tiene sacar papeles, hacerte legal. Aún actualmente, si no eres hijo directo de padre o madre venezolano, es muy difícil sacar papeles, ser legal, ¿no? Entonces, ellos, aunque eran legales, pero no tenían documentos venezolanos, bueno, en esa época ellos pudieron tener 4 hijos, comprarse un terreno. No, bueno, eso no tiene nada que, eso me hace culpar, eso no tiene nada que ver no tiene que ver con nada, o sea, pero entiendo, pudieron mantener a esos. Pudieron mantener, sí, pudieron mantener 4 hijos y relativamente bien, o sea, éramos un estrato medio bajo, pero se podía, claro. Se compró un terreno, se hicieron una casa de 3 habitaciones, en fin, se pudo conseguir un trabajo donde solo papá trabajaba, o sea, era un solo ingreso familiar y se podía vivir con este ingreso, ¿no? Entonces, yo vivía obviamente en un área, en un sector donde mis vecinos y mis amigos venían de esta zona, muchos de Colombia y también muchos venezolanos, pero había lo que era el trabajo, había bastante trabajo, la gente podía estar. Y bueno, hubo una mezcla allí de culturas entre Colombia y Venezuela en ese sector, ¿no? Pero para la época de los 90 también ya se suman otros países como Brasil y Chile, que bueno, fueron ascendiendo económicamente en su crecimiento y donde, bueno, empezaron a hacer un foco también de migración intrarregional, ¿no? Claro, que eso fue cuando terminaron las dictaduras. Claro, cuando terminaron las dictaduras. Como que fueron más de apertura, porque en la década de los 90 recién había terminado la dictadura de Pinochet, y acá en Argentina, ponele que había terminado en el 83 o algo así. Claro. Sin embargo, Argentina siempre ha sido un destino por las posibilidades que le han dado los extranjeros de trabajar a tierra, etcétera, sobre todo en los 30, en los 40, en los 50. Y Venezuela por el tema de la explotación petrolera. ¿Sabes qué me hace acordar? Que en esa época el presidente que había en Venezuela, o sea, y todo el proceso de los 50, sí, se traían, o sea, Venezuela era el país que primero recibía productos random, productos de última gama. Claro. La licuadora no sé qué, la tostadora no sé qué, el auto no sé qué más, la empresa alemana, todo. Y era como que top en Latinoamérica. Los whiskies. Bueno, pero chama, o sea, acá estamos hablando de, bueno, yo sé. Pero fue uno de los países que más recepción tuvo. Pero digo que frente a lo tecnológico, también. Venezuela estaba muy abierto a la tecnología, llegaban productos que todavía no habían llegado en otros países. En Venezuela se recibían, se compraban, qué sé yo, de manera masiva para la población porque había una gran bonanza en ese entonces. Es eso, que es una locura porque, bueno, luego se invirtió en las cartas, qué sé yo, pero ya vamos a hablar de eso.
Bueno, por supuesto que la llegada del último tiempo también muestra que la emigración crece y que el patrón ese al que pertenecemos, que es la interregional, también aumenta porque somos nosotros los que emigramos, ¿no? Tanto, sí, los colombianos, los peruanos, para Argentina o para Chile o para Uruguay, bueno, en fin. Y ese fenómeno también fue impulsado obviamente por factores sociales, económicos y políticos, porque obviamente la mano de obra extranjera representa muchas cosas, entre ellas que es una mano de obra más barata, bueno, muchas cosas. Claro. Y bueno, también está el tema de que también otra de las razones por las cuales se ha llevado a cabo la migración extrarregional son las rupturas y el restablecimiento otra vez de las democracias. Fíjense que nosotros durante la época de los 50, 60, 70, 80 hubo dictaduras en Latinoamérica, en diferentes países, entonces unos emigraban de acá para allá para acá, cuando terminaba una se devolvían, luego empezaba otra, claro. Y literalmente así, ¿no? Entre los 60 y los 80. Aunque bueno, parece que aquí habría que decir los 50 porque Marcos Pérez Jiménez fue un dictador, en fin. Y bueno, por otra parte, la falta de trabajo, los bajos salarios, las malas perspectivas de crecimiento individual y colectivo, la mala calidad de los bienes y servicios públicos, entre otros, también ha estimulado salida permanente de poblaciones hacia Estados Unidos, que es lo que conocemos nosotros como el sueño americano, y a los que tienen mayor posibilidad a Europa, ya que emigrar a Europa es mucho más costoso, ¿no? Estos migrantes pueden estar calificados o no, en manos de obras especializadas o no, depende. Ya ahora como que no hay ya eso como que no importa un carrizo, ya al diablo. No. Viaja el que puede y al diablo si tienes o no tienes especializaciones. Es que ya ni siquiera el idioma es muy bien. una barrera No para es una ir barrera. a un país. Guacho, nivel guacho. Bueno, Claro. por ejemplo, en el sur del continente, el desplazamiento de los exiliados políticos fue una característica dominante en estos años, ¿no? Uh-huh. Caracterizado por la situación política de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, bueno, tanto en Europa como en América del Norte. Y desde principios de la década de 1990, la mayoría de los países de la región experimentaron una migración acelerada. Eso también tiene que ver con la agudización de las economías que han sido, digamos que no están muy bien desde que llegó por allá el Viernes Negro. Creo que después de eso, porque está la década muerta en América Latina, donde no hubo ningún avance de ningún tipo. Eso fue después antes o después, no me acuerdo, del Viernes Negro y bueno, eso trajo a consecuencias a largo plazo como el aumento de la migración, porque no se produce un desarrollo, sobre todo en países centroamericanos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, intensificado por el conflicto armado, que eso fue lo que aumentó la migración que llegó en la parte que colinda con Venezuela, por allá en los 50, en los 60. Y en las últimas décadas los destinos extrarregionales de la migración sudamericana se han expandido. Por ejemplo, España es como en Europa, es como el principal destino porque es como más económico, llega todo el mundo ahí. El idioma otra vez. El idioma también, sí. Seguidos por Italia, Países Bajos, Portugal, Francia y el Reino Unido, aunque después del Brexit, bueno, la cosa es más complicada, ¿no? Claro. Alcanzando un volumen más o menos de 4.1 millones de sudamericanos hasta hace 2 años. O sea que va a tener que ser una locura más porque estas estadísticas, según el DAES, fueron antes de pandemia, o sea, fueron durante pandemia. Justamente cuando comenzó pandemia. Sí, cuando se pudo viajar hasta esas últimas personas que pudieron aprovechar los viajes. Claro. Y bueno, después de eso, aunque en Argentina para un año después la gente estaba migrando a donde fuese. Sí, hubo como una locura. Yo no ahí. sé si fueron por los medios o porque realmente fue así, no sé. No estoy muy segura, pero sí vi que en las noticias hablaban de una ola migratoria en plena pandemia, creo que un año después, para el 2021, de Argentina hacia España y otros países. Sí, porque, Italia. Claro, porque
la situación acá en Argentina cada vez estaba más complicada porque obviamente era sumamente extremo y las restricciones eran terriblemente extremas. Claro, claro. Bueno, y algo muy importante acá de destacar son por supuesto las instituciones que han estado allí como parte integral de los procesos migratorios dentro de la región sudamericana, ¿no? Tenemos el CELAC, que no sirve para mucho, pero bueno, es que es la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe. Se reúnen es para sacarle más plata a los pobres. La Unión de las Naciones Sudamericanas, UNASUR, bueno, otro más. La Comunidad Andina de Naciones, el CAN y el Mercado Común del Sur, el Mercosur, que ha sido muy polémico, sobre todo por la salida de Venezuela, y que esto le ha dificultado la movilidad a muchos venezolanos porque al no estar dentro del Mercosur son tratados como si fueran de otro continente. Pero yo debo confesar que hay como cierta sentimientos de dosificación o de ser más dóciles con el tema del venezolano porque muchos países conocen los pasaportes vencidos. Hay muchos países que aceptan venezolanos con pasaportes vencidos. Pero acá dentro de la región. Sí, puede ser acá. Fuera de la región, no. Claro, en Latinoamérica muchos países que han permitido en Perú no puedes. En Perú puedes entrar con un pasaporte vencido si tienes residencia en otro país. Claro. Bueno, acá en Argentina escuché, hasta yo entré, no sé, 2015, 2016. Bueno, eso fue bastante. Y claro, yo creo que unos 4 años después se seguía manteniendo lo del pasaporte vencido. Ahora no estoy segura. En Chile sí. En Colombia también. Incluso Colombia, que es muy difícil como adquirir la nacionalidad porque los niños que nacen dentro de Colombia y no son hijos de colombianos, no son colombianos. Claro. Entonces, incluso esto se fue modificado para los venezolanos, para que los venezolanos que tuvieran hijos en territorio colombiano fueran reconocidos como colombianos porque era difícil volver al país de Venezuela a reconocer a sus hijos. Entonces fueron como distintas políticas que cada país adquirió para ayudar a los venezolanos por la situación. No sé, igual supongo que de todo, porque por ejemplo, a pesar de que estas cuestiones, estas instituciones se han hecho con la intención de ayudar al migrante, yo he escuchado un montón de casos de que decidieron viajar con el pasaporte en sí y no lo dejaron después que estaba montado sobre el avión, un montón de casos de ese tipo. Entonces luego, no, que te dejan mejor si vas por tierra. Entonces es muy discutible y es una cuestión de suerte, algo que no debería ser cuestión de suerte, ¿no? Claro, bueno, yo viajé en el 2019, yo hice uso de la tarjeta la tarjeta andina de... No la tarjeta andina. Sí, la tarjeta andina. Pero, bueno, cuenta. Pero obviamente yo ya contaba con mi documento argentino, no tenía pasaporte, entonces al entrar a Colombia me sellaron yo también entré a Chile con la precaria. Bueno, sí, con la precaria. Con la precaria. Entonces bueno, pero nosotros porque ya estábamos en otros países. Pero, por ejemplo, el que está ahorita en Venezuela y quiere ir a Chile, no es así nomás y sí. No, entonces, bueno... Son casos porque ya hay una residencia de por medio que te dice que tú estás viviendo en otro país fuera de Venezuela. Claro, aparte, tenemos para los países que después fueron adquiriendo lo que fueron las visas, imponiendo lo que fueron las visas y cada vez se hizo más complicado. Eso para restringir, claro. Exacto, fueron más restricciones para Sabroso, la entrada. Vale. Sí, que hasta cierto punto complicó la llegada de venezolanos a Argentina por medios terrestres, ¿no? Porque ya obviamente... No, pero Argentina no, porque Argentina no pide visa. No, pero los migrantes que salían de Venezuela y tenían que pasar por Ecuador, que ya pedía visa, tenían que pasar por Chile, claro. Ya pedían visa para venir a Argentina. No, tienen que venirse en avión. Exacto, terrestre ya se restringió muchísimo. Bueno, eso es una buena pregunta, pero quién sabe, porque si tenés el pasaje, claro. No, si tenés el pasaje de que vas a Chile, no debería ser. Entonces la verdad que yo no sé, porque es una buena pregunta. Por ejemplo, es una buena pregunta que no puedo responder, porque por ejemplo, si tenés el pasaje para Argentina,
no deberían retenerte, pero generalmente la gente que viaja por tierra va comprando el pasaje a medida que va llegando al país. Claro. Es complicado, sí, quién sabe cómo será ese tema ahora. Uy, que es heavy por donde lo veas. Pero bueno, cuéntame un poquito, Su, ¿qué es eso de la comunidad de andina, que es la que te da esa tarjeta? Bueno, es una comunidad que fue creada más o menos en los 69, en el año 69, a través de un acuerdo de Cartagena que involucra en la actualidad 4 países, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Su objetivo principal era como lograr un desarrollo integral, que fuera todo igualitario, Todo muy autónomo. bonito, todo muy bonito. Claro, todo demasiado, Dios. sí, ideal, ¿no? Y bueno, que fuera una integración andina, sudamericana, latinoamericana, Sí. una comunidad ¿Te ideal. acuerdas las portadas de la revista Atalaya? Claro, pero por Así, supuesto, así, claro, la el gente mundo con los perfecto. leones, la gente tocaba los Claro, leones, sí. todos somos amigos de todos Sí, nos amamos, no sí, se sí. cree ni Cristo, marico. Claro, y bueno, el objetivo era que los Estados miembros acordaran políticas, proyectos en áreas que, bueno, que fueran conjuntas, culturales, sociales, políticas, ambientales, comerciales, entre un montón de proyectos que no sé si se llegaron a concretar porque del Por dicho favor. al hecho hay mucho trecho, Sí, dicen. sí, Bueno, sí. los logros del clan incluyen lo que es la ciudadanía andina, que reconoce los derechos de aproximadamente 100 millones de personas. Fue una creación de una zona libre de comercio que superaba los 10 millones de dólares anuales, y avances en la definición de un plan andino, de un desarrollo humano Claro. y migración. Pero bueno, la CAM también fue creada más que todo para crear lo que era esta tarjeta andina, andina migratoria, la TAM, un documento obligatorio para el control migratorio y estadístico para la entrada y salida a los territorios de los Estados miembros, ¿no? Entonces, bueno, con eso se facilitaba y se simplificaba el control del movimiento de las personas que entraban y salían de estos estados, y bueno, supuestamente fomentando el turismo, ¿no? Claro. Pero más que todo era para llevar un control, quién entra y quién sale. Claro, lo que pasa es que yo creo que luego se salió de control eso, porque imagínate pensar en fomentando el turismo. La gente que iba pendiente de una tarjeta andina era gente que quería llegar a otro país, que coño de Claro. turismo ni qué nada. Entonces yo creo que se utilizó para un fin, para otro fin. Claro, pero fue Entonces- disfrazado con el nombre de fomentar el turismo. Sí. Pero era más que todo para controlar qué tantas personas se quedaban en el territorio y qué tantas otras salían, ¿no? Claro. Entonces fue más que todo. Una tarjeta andina migratoria. Claro, y bueno, también se puede tomar en cuenta las zonas de migración fronteriza, que eran espacios fronterizos territoriales de los Estados miembros, creados para fomentar la integración fronteriza de manera conjunta, compartida, coordinada, y bueno, orientado un poco a obtener beneficios mutuos, ¿no? Claro. Aunque todo suena muy lindo, yo realmente no conozco a profundidad qué tanto se implementó y Sí, funcionó esto, ¿no? Funciona, lo que pasa es que no da abasto a la cantidad de necesidades que necesita ahora con todo lo que está pasando, ¿no? Pero Ujú. sí funciona las zonas de integración fronteriza. Lo que pasa es que, Claro. bueno, en Colombia, por ejemplo, está, y es muy interesante porque yo he visto entrevistas, chamo, cosas muy brutales. Uno ve ahí cosas muy tristes de que ellos ayudan a niñas en situación de calle, 12, 14 años, con 2 bebés, no saben de quién es el papá, están trabajando en la calle, entonces ellos también tratan de darles un hogar a estos chicos. Está bueno, pero no da abasto. No da Claro, abasto. no, realmente es bastante complicado. Hay demasiadas necesidades para cubrir, ¿no? Y bueno, y por último tenemos los Centros Binacionales de Asistencia Fronteriza, la CEBAF, que incluye rutas de acceso, instalaciones, equipos y mobiliarios necesarios para proporcionar un servicio integral, ¿no? Entonces, bueno, nada, estos son como ciertos beneficios que se reúnen bajo ciertos términos en algunos territorios para facilitar lo que es la migración más legalizada. Claro, sí. Bueno, lo que estábamos hablando hace rato, que era el tema del Mercosur, que ya incluía otros países de LATAM, entre Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Perú.
Bolivia, etcétera, ya no pertenece a Venezuela ahí. Bueno, la función principal de eso era establecer una libre circulación de bienes, servicios, productos entre los países. Bueno, la salida de Venezuela, el Mercosur, que yo no recuerdo si fue un poco antes de que Chávez muriera o después de que Chávez muriera, pero eso trajo como problemas a personas que quieren migrar a otros países, ¿no? Porque ahí ya no hay una libre circulación de las personas. Bueno, y se supone que hay una tarifa también común externa, se busca adoptar sobre todo políticas comerciales con otros países, políticas macroeconómicas y sectoriales, comprometerse a armonizar la legislación en las áreas pertinentes. Esto afecta muchísimo el tema de la convalidación de títulos, yo eso te lo he explicado a ti. A las personas que quieren convalidar títulos en el territorio argentino, por ejemplo, y son venezolanos, es un tema porque son tratados como personas que no pertenecen a la región y es un quilombo porque son más requisitos, entonces, bueno, es otro tipo de tratamiento. Y luego se hizo el tema de la residencia para naciones de los estados de las partes, donde Bolivia y Chile, luego se extendió a Colombia, Ecuador y Perú, y eso fue para que las personas se pudieran mover, tuvieran una libre circulación, ¿no? Bueno, una de las cosas que dice ese acuerdo es que las reglas comunes para ciudadanos de países signatorios que solicitan residencia distintos de su país de origen. Ellos tienen una libre circulación para que lleguen a esos países, excepto Venezuela y no sé qué otros países, bueno, los que están fuera de estos países. Bueno, la regulación incluye el criterio de nacionalidad del Mercosur, que junto con la falta de antecedentes penales y la presentación de ciertos documentos personales constituyen los requisitos básicos para obtener la residencia, que es el tratamiento que existe en todos los países para comenzar a hacer una solicitud de documento, ¿no? Que bueno, pero el tema es eso, aunque en Argentina, si bien es fácil el tema de la adquisición del documento, porque vos podés los antecedentes penales y qué sé yo, el pasaporte vigente, si no la cédula de identidad, no sé ahora qué están pidiendo, ya puedes iniciar, pero si quieres hacer otro tipo de cosas es más heavy. El tema de la legalización del título de bachillerato, el título universitario, es una locura. O sea, eso es una locura. Hay gente que tiene añales esperando la convalidación. Añales, marico. Y chao. O sea, están ahí a la suerte. O, por ejemplo, que el expediente lo toma la universidad y después de que tiene un año en la universidad le dice, no, mira, sabes que esto es muy complicado. La verdad que este pensum no coincide demasiado con nosotros, ok. Y aparte de eso, la persona tiene que pagar una tarifa a la universidad. No es que eso es gratis. Imagínate, la última vez que yo averigüé eso, como para que tengas una idea, antes de pandemia, 70.000 pesos argentinos. Antes de pandemia. Claro, estamos hablando hace 2 años. Y no hay una seguridad de que te hagan una convalidación, porque como yo estoy en un grupo de WhatsApp, ahí dicen, no, me lo rechazaron. Imagínate, uno queda ahí, cataflán. Imagínate, entonces sí, para iniciar el trámite, tener un documento, buenísimo, pero hay un montón de cosas más a las que muchas personas, en ese caso Venezuela, que es la comunidad más grande de inmigrantes, actualmente en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia y otros países que ahora no sé, es un problema. Bueno, en Chile también es un problema en convalidar. Lo que pasa es que allá es mucho más costoso. En fin, en Colombia ni hablar, pero bueno, eso es otro tema. ¿Sabes qué? También nosotros venimos de la región de los Andes y esto es muy interesante porque tuvimos una estrecha relación con Colombia y bueno, nada, quería que me contaras un poquito sobre qué onda con la migración colombiana en Venezuela. Yo no sé, yo creo que nunca fui consciente hasta que me fui. Claro.
No, realmente la migración colombiana en Venezuela fue un fenómeno migratorio que, bueno, que está desde los años de la colonia, ¿no? Que se intensificó después lo que fue en la segunda mitad del siglo XX, debido, bueno, al boom petrolero que hablábamos hace un ratito, y también el conflicto armado interno en Colombia, ¿no? La época de las Claro. guerrillas, de las bombas, ¿Cómo que se llama de este Pablo loco? De Escobar, Pablo Escobar. toda esa Plomo, plata. sí, ese conflicto armado entre lo que eran distintos grupos guerrilleros como las FARC y las guerrillas. Eso intensificó lo que fue la migración de colombianos a los países cercanos, en este caso Venezuela, que se encontraba, bueno, con el boom petrolero. Entonces, qué mejor opción que viajar a un país ahí Y eran cerca. vecinos, claro. Y claro, de país cerca, a trabajar y a escapar también de la violencia en la que se encontraba sumergida Colombia en esa época. Entonces, bueno, hay muchas estadísticas, ¿no? De acuerdo con ellas, 721.791 personas colombianas residían en Venezuela para 2011. 2011. Pero bueno, no obstante, fuentes externas señalan que el número de colombianos en Venezuela habría alcanzado entre unos 2 millones de personas, ya que muchos migrantes pertenecían en el país de forma irregular. Claro. O sea, como éramos tan cerca, estábamos muy cerca, pues la gente se le hacía fácil ir y venir y regresar o tener sus propios negocios en ambos países, ¿no? Ir y venir. Claro, En fin. y creo que tampoco era fácil hacer documentos, ¿no? No, para nada. Era sumamente difícil conseguir estar con tu cédula. Creo que esto fue una de las razones por las cuales Chávez se popularizó en una época, si no recuerdo, 2014, 2013, no estoy muy segura. Que Chávez hizo una jornada de documentación para extranjeros que tenían más de 20 años en el país. Si tenías 10 años en el país ya podías optar a tu cédula venezolana, y fue como semanas y semanas de gente en filas para tener un número y poder sacar tu documentación, y después de eso, no sé, muchas personas, muchos colombianos pudieron naturalizarse a venezolanos y pudieron tener su cédula y podían votar. ¿Verdad, no? Entonces esto fue una estrategia política que también les benefició a los colombianos que tenían ya muchos años viviendo en el país, ¿no? En todo caso, debido a la crisis económica que atraviesa Venezuela, la población colombiana se habría reducido hasta los 680.000 personas en el 2013, con otros 300.000 colombianos retornando a su país en el 2018. Entonces, no solo fue la migración que paró, que no fueron más colombianos a Venezuela, sino muchos colombianos regresando Claro. a su país, porque Venezuela atravesaba esta situación, atraviesa esta situación social y política, ¿no? Entonces la primera ola migratoria se produjo en la época de los 1950, en las décadas del 50 y del 60, y fue un movimiento migratorio muy numeroso. Cuando miles de trabajadores colombianos llegaron a Venezuela, atraídos por la bonanza petrolera, se hizo un censo en 1981, fueron contabilizados 500.000 colombianos, un aumento bastante notable. Y bueno, nada, estas cifras fueron incrementando Es un hasta... montón. Sí, O sea, si te pones a pensar, es un montón, porque yo pienso que en Argentina hay que como 120.000 venezolanos. sí. Sí, y si hablamos de 500.000, es bastante. Solamente para el 81. Y exactamente, y para la época del 81. Obviamente la caída de los precios del petróleo y la recesión económica provocaron que el flujo migratorio se redujera completamente para las décadas siguientes. Para los 90 los colombianos sumaron 592.000 personas, pasando a ser el 3.5% de la población en el 81. Así que bueno, nada, era bastante la población colombiana que residía en Venezuela, ¿no? Pero bueno, como todos saben, la situación en Venezuela actual y desde hace unas
cuántas décadas, es bastante complicado, y todo ese flujo se ha reducido muchísimo, muchísimo, así que bueno, ha cambiado lo que es los números desde esa época, no solo de migración colombiana, yo creo que toda la migración todos los migrantes que llegaron a Venezuela de otros países, retornaron a su país original después de todo lo que está pasando. Sí, muchos, no, quizás no todos, pero muchos. Sabes que ese tema de la bonanza petrolera que siempre ha sido como una montaña rusa en Venezuela, también hizo que hubiera un aumento con la llegada de Hugo Chávez, ¿no? Precisamente por eso, porque más o menos para el 2013 se estimaba de que había más de 1 millón de colombianos en el país. Y lo que vos decías de lo de la cedulación fue entre 2004 y el 2005, que fue los años donde Chávez fue más popular. Creo que Chávez fue muy popular, recuerdo yo, en el 2006 muchísimo, porque fue cuando fue el referéndum revocatorio que le hicieron. Entonces fue más o menos por esta fecha. 186.000 colombianos fueron cedulados por el gobierno, aunque se estima que un total de más de 600.000 necesitaban regularizar su permanencia en el país. Y luego, ¿qué iba a decir yo? Bueno, en agosto del 2015 el gobierno venezolano declaró un estado de excepción. No sé si tú te acuerdas de esa belleza, de lo que pasó allá. En los municipios fronterizos con Colombia, ante la supuesta presencia de grupos paramilitares, esa fue la excusa. Claro. En realidad había problemas entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela, y ya este hecho desató una crisis diplomática entre ambos países, provocando la expulsión de más de 1.700 colombianos y el retorno de 24.000 que tuvieron que cruzar el río, el puente Simón Bolívar, bueno, por el río, por todas partes. ¿Te acuerdas? Con las camas, sí, con las ollas. Había como un sector que era bastante precario, casitas bastante precarias, había de todo. Ese era un pueblo sin que la marcaban las casas literalmente, sí. Y eso fue precisamente por problemas que tenía el gobierno con el otro gobierno, y lo vino a pagar fue la población. Pero hay algo muy interesante que destacar ahí. Siempre hubo un roce con el andino, con ambos andinos, porque ambos son andinos, entre colombianos y los tachirenses, o sea, la parte de Venezuela, porque yo me acuerdo muchísimo de gente que celebraba eso, o gente que no estaba de acuerdo con Chávez, pero decía que no les molestaba lo que estaba haciendo porque los colombianos eran estafadores o eran unas ratas, etcétera. Yo me acuerdo muy, muy bien de eso, de que hubo muchísima gente que celebró eso. Lo que pasa es que ese sector que fue derrumbado supuestamente servía para alojar traficantes, mujeres del ámbito de la prostitución. Esa fue la excusa. Supuestamente, claro. Y yo creo que a raíz ahora es igual, sí, es lo mismo. Pero yo creo que a raíz de eso que se marcó para encubrir todo eso, pues obviamente los venezolanos decían, bueno, sí, que lo saquen, qué tal, porque escondían... Pero dime tú, ¿siempre ha habido un roce? Sí, claro que sí. Obviamente. El roce siempre existió. La gente dice, yo no soy chavista, decía, yo no soy chavista, pero bien hecho. Yo me acuerdo. Sí. Siempre hubo. Obviamente, habían pueblos o ciudades más cercanas a estas fronteras, por ejemplo, San Antonio, Ureña, claro, que estaban más a la frontera con Colombia, y era muy... Por un lado, sí, tenían como esa discriminación hasta cierto punto, pero también había como una mezcla ahí, porque todas las familias de la mayoría de esa zona tenían un familiar colombiano. Pero yo creo que en esa zona había menos discriminación. Claro. Había mucho más discriminación más para acá, o sea, los pueblos, las ciudades que estaban más alejadas de Colombia. Ureña, San Antonio, en mi caso Rubio, que era un pueblo de bastante migración colombiana, era como algo totalmente natural, éramos dos culturas totalmente parecidas, nada de discriminación. Obvio. Pero claro, San Cristóbal, que ya era la ciudad un poco más hacia allá. La ciudad, la capital. La capital del Táchira, ya nos encontrábamos con muchas personas con ese tipo de comentarios. No sé, no solamente la capital, los pueblos también, que tenían que ver más hacia la montaña también, porque mi pueblo era igual, y los pueblos que yo conocí, incluso mi papá dice lo mismo de los colombianos, y mi papá viene también de un pueblito bastante próximo a Colombia, 1 horita de Colombia. Entonces hay de todo. Yo sí algo que reconozco es que había un racismo bien heavy
con el colombiano. Quizás tú no lo veías porque porque tu familia es de allá, pero yo sí lo veo, yo lo noté con muchísimos comentarios de amigos, de pareja, de mi círculo familiar, o sea, demasiado marcado que hasta el sol de hoy hay insultos y ahora con el tema de la migración venezolana que creció en estos últimos 10 años. Ahora literalmente llegó el momento de venganza de los colombianos y pues también nos recontraodian. Hay un odio histórico ahí que sería muy tonto ocultarlo, ¿no? Claro. Pero Claro, bueno. por ejemplo, bueno, en el caso como te digo, en el círculo donde yo crecí, que era un sector de bastantes colombianos, obviamente se mezcló. Yo no, como tú dices, yo no lo viví tal vez porque mi mamá hoy en día tiene 50 años viviendo en Venezuela y se considera incluso más venezolana que colombiana. Todos nosotros somos venezolanos y eso hace que hayamos podido disfrazar un poco la realidad que vivíamos fuera de nuestra casa, ¿no? Que es como Sí, tú dices. porque yo sepa, es la única que yo he escuchado que dice que San Cristóbal, que yo sepa, medio país odia a los colombianos, o sea, hasta los maracuchos. No sé. Pero bueno, no sé. O sea, hasta a mí. Hasta a mí y lo tengo que admitir, a mí me caían mal me caen todavía un poco pesados los colombianos y siempre les tuve tirria. Y cuando yo me acuerdo que ya cuando me iba a venir, fue a Colombia a comprar dólares, fue la primera vez que yo viajé a Cúcuta después de grande, más de uno me metió dólares falsos. Y siempre le preguntas a mi papá y mi papá siempre dice, es que con el colombiano siempre se dice, si no lo vas a la entrada, lo vas a la salida. Claro, si no la sabe, la inventa. Entonces, no, eso es otra cosa. Eso significa otra cosa, pero eso quiere decir que siempre está pendiente de hacer una ratada, hacer alguna maldad, hacer algo malo. Pero eso de que si no sabes se le inventa también el venezolano, que tiene que ver con el tema de la imaginación, la creatividad para hacer cualquier cosa. Son dos cosas muy diferentes. No, pero por ejemplo, en el caso yo escucho a mucha gente diciendo, por ejemplo, que si no, el colombiano siempre tuvo eso de buscársela, buscar la forma de sacar un negocio. Latino. Sí, de sacar un negocio de cualquier forma. Entonces, si no había una forma, se la inventaba, pero un negocio salía de algún lado, ¿no? Entonces, bueno, por eso era más que todo. Claro, porque venezolanos también dicen lo mismo. Y se les comparan al peruano también dicen lo mismo. Es que cuando yo vine a Buenos Aires, Ro, yo me di cuenta que somos muy parecidos. Sí, Todos, cuando salimos y vemos estos países desde la vereda de enfrente, es como que decimos... yo creo que lo que pasa es que nos mueven las mismas necesidades. Sí, por supuesto. Es eso. Nos mueven las mismas necesidades. No es que seamos muy parecidos, sino que nos mueven las mismas necesidades. Esa es mi perspectiva. Yo soy bastante radical con eso, pero bueno. Bueno, retomando un poquito el tema, que era un momento, queríamos hablar de oportuno como para tratar de explicar lo que ha pasado con la migración de Colombia, la situación de Venezuela, que ha salido del Mercosur, o todo este tema de la migración intrarregional. ¿Por qué? Porque queríamos hablar 45 minutos después de lo que está pasando actualmente con el tema de la migración del Darién, que se fue a la mierda, no hay otra forma de decirlo. Es una selva por allá que está en Panamá, allá en el coño de la madre. No, está entre Colombia y Panamá. Bueno, sí. Está en Panamá, Panamá. ¿Qué Colombia? ¿Me vas a hacer buscar el mapa? Está en Panamá. Y está en Colombia ese es el tapón de Darién. Esa mierda pertenece a la reserva de Panamá. Bueno, en fin. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre ahí? El tema es que eso es una locura, es una selva, eso es como el Amazonas, y una gente que se está yendo por allá para perseguir a sueño americano. ¿Por qué? Porque las crisis argentinas, iba a decir yo, las crisis de la región, Chile, bueno, todas esas pequeñas crisis que han explotado en Colombia, en Ecuador, en Perú, acá, yo no sé cómo está en Uruguay, Paraguay, bueno, Uruguay supuestamente que es el paraíso. Pero Haití, Cuba, también hay muchos, claro, muchos de esa sí, migración. sabes que Haití, bueno, es un tema porque Haití es una colonia. Uh-huh. Y bueno, y Cuba, bueno. Pero bueno, vamos a arrancar con un dato bastante curioso, ¿no? Nosotros tenemos la ruta panamericana, la carretera panamericana, que es la más larga del mundo, que atraviesa todo el continente, y el único pedacito en el que no está la panamericana es en el Darién, precisamente por
por lo difícil del ambiente en ese lugar, ¿no? Que Claro. sería, Es muy inhóspito. Es una selva. es una selva. O sea, inhóspita. habría que destruirla. Claro, pa abrir- completamente para Pasar una abrirla. carretera. Ujú. Que para el paso que van, sí, bueno, en fin. Me parece que, no ya, sé. ya no vamos sé. a estar hablando de eso, Sí. que es muy loco. Yo te iba a decir algo, pero ahora no me acuerdo qué era lo que iba a decir. No, yo no me Ajá, acuerdo. bueno, me estabas hablando lo de la selva, que, No, ya que no me acuerdo. desde hace un montón la gente se está lanzando. Por el tema de perseguir el sueño americano, por las crisis que están pasando en la región. Entonces la gente está mamada y está cansada de eso y eso es una manera de llegar a Norteamérica, por el tema de los dólares, que se gana más, que una persona pueda adquirir una casa rápidamente, un carro rápidamente. Entonces, es eso, pues ya la gente no quiere inmigrar dentro de Latinoamérica, sino se quieren lanzar a otros lugares porque ya están cansados de las pequeñas crisis que han estado explotando en la última década y además con la llegada de la pandemia, ni hablar, siguieron explotando porque en Colombia hubo problemas durante la pandemia, en Perú también, en Chile, acá, bueno, un desmadre. Pero bueno. Claro. Y también persiguiendo ese tipo de sueños que no son bastante, por ejemplo, una casa. ¿Qué pasa? En esta zona, adquirir, comprar una casa es como un sueño que tú lo ves un poco lejano por la yo lo veo situación imposible. económica. Pero yo lo veo imposible ya por ser migrante y por ser millennial. O sea, Claro. no sé. Pero claro, la gente se va persiguiendo esa estabilidad económica, una casa, un carro, una cosa, por los A Estados mí Unidos. dame una buena pensión. Yo con la casa no importa, yo pago alquiler, pero dame una buena pensión. Ya, porque cuando no pueda trabajar más, ¿qué voy a hacer? Eso sí me Claro. preocupa a mí. Pero bueno, eso es otra discusión también. Entonces, del 2015 al 2018 es el peor periodo de la crisis de Venezuela. Sí. Qué horrible. 2015, 2017 y 2019 me parece que han sido las tres migraciones más fuertes que ha pasado después que murió el intergaláctico. La detención de inmigrantes venezolanos en la frontera sur de Estados Unidos jamás había superado a 100 personas al año. Pero ahora, una locura, ¿no? Este año más de 150.000 venezolanos han llegado a la frontera. Bueno, la mayoría de ellos se han animado a emprender este viaje terrible. Bueno, llegando a Estados Unidos porque se supone que es la forma más económica que hay, ¿no? Antes, yo no sé cómo antes era, porque no sé si has escuchado, es el tren de la muerte, el tren del diablo, no sé qué cosa, que es un tren de carbón que muchos migrantes se lanzan por allá y que recorre. Sí. ¿Sí lo has visto? ¿Viste la película Sin Nombre? Tienes que verla. No la vi. Y se lanzan así, o sea, se le lanzan al tren porque es un tren que no se paran, porque no es un tren de personas, sino de cargamento. Y bueno, se lanzaban, pero mucha de esa gente la secuestraban en el camino para luego ser utilizados como mulas de carga y todo eso. Claro, la trata de personas. Sí, yo no sé qué otro medio utilizaba el venezolano para viajar. Creo que también es porque también se ha dificultado sacar una visa para un venezolano para Estados Unidos. El pasaporte también pasaporte. es imposible. El pasaporte también es un imposible tema. conseguir un pasaporte venezolano. Eso no te permite llegar a los Y es países carísimo. vecinos. Sí, Y es carísimo. Casi que con lo que sacas un pasaporte pagas un viaje hasta Estados Unidos en No, estas rutas. bueno, pero hay que decirlo, en esta ruta En estas rutas ilegales, te por puedes supuesto. morir en el Sí, camino, ¿no? O sí, sea, eso no sí. es cualquier cosa. Pero claro, la gente pone en una balanza eso, ¿no? Gastarse $1,000, $2,000 en un viaje, no sé, realmente hay muchos montos que hablan de Sí. menos a más, dependiendo de las rutas que se van a Y tomar. del coyote, o Y sea, de repente, claro. el del contacto que supuestamente te va a pasar de México a Estados Unidos. Que hay gente que Claro. cobra $5,000, $7,000, $10,000. Claro. Miércoles. Entonces es como, y bueno, es increíble porque cada vez se incrementan más estos números de venezolanos migrantes, ¿no? Por ejemplo, y venezolanos y de todo lo que es estas comunidades de las que estábamos hablando, ¿no? Solamente en el mes de agosto, de este mes que pasó, el mes de agosto, se registraron 30.000 migrantes.
que pasaron según las autoridades panameñas, ¿no? 23 de ellos, 23.000 personas de estas que estamos hablando, son venezolanos, números totalmente locos, Claro. muy locos, Uno que no se los encienden todas las alarmas. Porque uno los lee 30.000, ¿no? Uno no se Claro, pone a pensar 30.000. cuántos son 30.000. Qué loco, chamo. Sí, Qué loco. 30.000. Es que no llego ni a imaginar, no sé, No, en un yo no estadio, puedo. en un estadio cuántas personas entran para... 40.000 más o menos, 40, 50.000, depende, pero sí. Sí, En es estos días el bastante. Duki dio un concierto, pero para contarte, eran no sé. 45.000. Pero no sé. Un cantante de trap. Ajá. Eran 45.000 en Córdoba, imagínate. Entonces, bueno, bueno, y hay algunos rumores de que dicen que no hay manera de devolver a estos migrantes por las leyes que los protegen. Ese también es eso, y también por cómo llegan. ¿Por qué? Porque le tienen que dar asilo, le tienen que dar algo, porque no son personas que llegan con dinero ni nada, sino que se dan de cuenta que llegan con muchas dificultades, entonces no los pueden expulsar por eso del país, puedes creerlo. Bueno, Claro, no, y aparte, no solo que llegan sin nada, lo que esas personas atraviesan en estos, no sé ahora, porque realmente las redes sociales y demás hay mucha información, ¿no? Pero antes se hablaba mucho de las violaciones que sufrían las mujeres, las niñas bueno, sí, más que todo la parte de las mujeres que hombres sufrían. también. Hombres, sí, Pero se escuchaba menos, pero sí se escucharon, sí. sí, yo vi a través de las redes sociales las violaciones que se hacían a estas personas, ¿no? Las violaciones sexuales, más que todo en el área de Panamá, más que todo en el área de Panamá, que se producían muchas violaciones a todos los derechos humanos, ¿no? Claro. Sabes que esta selva tiene más o menos una extensión de 100 kilómetros que conecta el centro de Sudamérica. Y bueno, al sur, Venezuela, ya sabemos que para muchos no, pero bueno, para nosotros sí. Está bajo un gobierno autoritario, no sé, narcocomunista, lo que se quiera decir. Se convierte en un país disfuncional que ha generado un éxodo masivo que no sabemos cuánto es. Hay gente que habla de estadísticas de 7 millones, otros de 8, otros de 10. No hay un registro exacto de cuántas personas han abandonado el país. Lo que sí es cierto es que han sido por lo menos un 10% de la población. Y sobre todo bueno, en principio era otros países suramericanos, pero con el tema de la pandemia y la inestabilidad económica que comentaba hace ratito, y el tema también de las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia, muchas personas no han conseguido poder establecerse en países más cercanos, que son Colombia, Perú y Ecuador. Así que muchos han vuelto a ponerse en marcha ahora hacia Estados Unidos. En meses recientes, las detenciones en la frontera sur han alcanzado niveles récord entre las nacionalidades de mayor crecimiento están los venezolanos. ¿Saben que esto me hace acordar de que yo estaba también viendo videos de gente que está mirando de Chile, otra vez gente que llegó caminando de Chile y ahora va caminando hacia allá, o sea, qué locura. No. Sí. Y yo he visto videos porque, bueno, los he visto otra vez pasando por el desierto. Eh, No, y también tomemos en cuenta a los niños que están acompañando a los adultos que hicieron esa travesía y que van de regreso, o simplemente el 7% me habías dicho, Ro, que era Sí, no estoy segura, pero el sí. porcentaje de niños que atraviesa la selva del Darién. Probablemente es más, ¿eh? Probablemente es más, entonces es bastante complicado porque no solo se están sometiendo a grupos criminales, no solamente se están sometiendo al ambiente que tienen en Panamá, que es una selva, en Panamá, Colombia, que es una selva completamente húmeda, el lodo que prácticamente están enterrados en el lodo y es sumamente difícil caminar, sino que tienen que tener a los niños. La verdad es que tienes que tener como mucha actitud física para poder atravesar esta selva y mucha fuerza de voluntad. No sé qué tanto ha evolucionado basado en lo que hemos visto en las redes sociales y en distintos documentales que se han realizado desde el comienzo de la diáspora y del viaje del Darién hasta ahora, porque eso comenzó que hace un año, un poco más, lo del Darién, después se hizo boom en las redes sociales. Ya ni sé, pero... Y no sé si ha habido o si hubo una evolución
en cuanto a esos caminos ilegales, ¿no? Si antes era más fácil, más difícil, más inhóspito, era diferente a lo que es hoy. Sí, justamente estábamos hablando de eso, de que ahora habían puestos de comida. Sí. O sea, ¿qué? Sí, sí. No puedo creer. Venta de comida, de medicinas, de mercado. Para cargar los celulares, que eso ya estaba. ¿Cómo hacen para llevar una planta eléctrica para allá? Yo esa fue mi pregunta. ¿Cuánto pesa una planta eléctrica? Tengo muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Cuánto pesa una planta eléctrica? No, ¿y con qué fin? O sea, sí, más allá No, de comunicarse, pero la mayoría de la gente lo que está haciendo es grabando el paso por el Pero es que Darién. mucho farandulero. No, Mucho venezolano farandulero. No, yo veo los chamos allá, bueno, aquí bueno. estamos con las banderas de todos los países, Pero sí, fotos, selfies. ¿Y qué te parece raro? A ver, o sea, quiero que me expliques qué es lo raro que No sé, siendo yo, no sé, y teniendo la mitad del cuerpo enterrado en barro, mínimamente me pongo a llorar, no sé. Bueno, sí. Ellos, igual admiro esa capacidad que tienen para reírse de toda vaina en cualquier momento, ¿no? Yo Sí, la verdad chama, me pondría a llorar. pero igual, no sé. Bueno, depende, ¿no? Porque hay otra cosa que nosotros no sabemos hasta qué punto es real lo que muestran ahí en las redes. Nosotros no sabemos, o sea, nosotros estamos viendo lo que ellos nos quieren mostrar. Claro. Nada más. Claro, O el sea, otro día, bueno, es que hay muchos videos, cada video me traumaba un poco más. Hay más de 500 millones de reproducciones. Habíamos estado leyendo hace rato con el hashtag de la selva del Darién en TikTok. 500 millones de reproducciones. Sí, hay mucha gente que se volvió TikToker de la selva del Darién. de la selva del Darién, sí. Bueno, Y que fuera de broma, y que fueron contactados con periodistas después de que llegaron a Estados Unidos para saber cómo aconsejaban viajar y todo eso. Sí, entonces fueron como un camino que los llevó a esta popularidad por las redes sociales, y que tú dices, wow, no sabes si realmente hay muchas opiniones encontradas con respecto al paso del Darién, ¿no? Hay mucha gente que dice que no sería capaz de arriesgarse, porque es que también hay que tomar en cuenta las muertes y las desapariciones de cuerpos dentro del Darién, ¿no? De niños, de mujeres, de hombres, de ancianos, de personas que se consideraban capaces y realmente no estaban capacitados para ir, y se quedaron solos en la selva, y bueno, murieron solos. Sí, literal. ¿Sabes que una de las cosas que también llevan a los venezolanos a mirar a Estados Unidos tiene que ver con que ellos se entregan a la policía, no sé cómo llamar, al departamento de migración, y a partir de ahí inician un proceso de solicitud de asilo? Entonces es muy difícil que los venezolanos sean expulsados de Estados Unidos. En el pasado el Darién era considerado demasiado peligroso para cruzarlo. Entre el 2010 y el 2020, por ejemplo, el promedio anual de cruces rondaba debajo de 11.000 personas, según las autoridades panameñas. Pero, panameñas, está escuchando, la selva de Darién está entre Panamá. En algún momento, la mayoría de los inmigrantes que andaban por la zona eran cubanos. Luego, casi todos eran haitianos. Y el año pasado, más de 130.000 personas atravesaron el camino del Darién. Y este año ya han cruzado más de 150.000 personas, la mayoría de ellos venezolanos. Y nosotros también habíamos estado viendo el tema de la tendencia que ha producido los selfies y los videos del Darién, como que estimulando, porque parece que como que todo es muy fácil, ¿no? Yo no sé cuál es el fin. Sí, esto es una buena pregunta. Y esto está induciendo al error a grandes cantidades de personas que se arriesgan en una caminata que es mucho más peligrosa de lo que parece en las redes sociales. Así que bueno, por ejemplo, estábamos leyendo en un reciente artículo que salió del New York Times sobre lo que está pasando en la selva del Darién, y ellos se contactaron con un usuario de TikTok y diciendo que ellos sus normas no prohibían el contenido o sea, de lo que estaba pasando en el Darién, porque no tiene que ver con ninguna violación de hechos delictivos. Sin embargo, luego se borraron algunos videos que incumplían con estas normas.
Y, por ejemplo, Claro, porque ya vamos al caso, es algo ilegal, estás cruzando de manera ilegal por países claro, sin sin presentar sello, sin sí. sello, sin pasaporte, es ilegal, o sea, no hay un control de quién entra, traen antecedentes penales, no, absolutamente nada, es completamente ilegal y esto es delictivo. Claro, en teoría sí, pero bueno, como son migrantes, no sé en qué parámetro entran. Yo creo Claro. que es un Como tema muy refugiados, gris, un sí. tema muy gris eso. Bueno, los migrantes también deben contar cientos de dólares. Ay, ¿sabes que estaba en una noticia en estos días de venezolanos que literalmente no tienen nada, pero nada, nada, nada? Y se van a trabajar que si un mes o 2 meses en Colombia. Y así, y van reuniendo para pagar la lancha, no sé qué. E incluso le cobran a los bebecitos como si fueran adultos, a pesar de que los bebecitos no ocupan un puesto. Y las mascotas también le cobran el pasaje como si estuvieran ocupando un puesto. Porque vi que había gente que estaba viajando con todo, o sea, con los perritos y todo. Sí, 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 sí. sí. Entonces, bueno, por ejemplo, en principio, para tomar las lanchas que los llevan a los puntos de los que se internarán en las trochas, y luego para pagar a los guías entre comillas, que esos son los que habíamos dicho hace Los rato, coyotes. los coyotes que muchos estafan, etcétera. Si les quedan algo, podrán comprar el implemento, el kit de selva, que esto es muy interesante porque también estoy leyendo las noticias de que en muchos lugares esto se vende como un paquete de viaje turístico, en serio. Sí, sí, sí. Bueno, el kit de selva tiene carpa, machete, creolina para espantar culebras y bidones de agua. Sabroso, vale. Todo, eso es como para ir para Roraima. Bueno, luego tendrá que afrontar las incontables traslados rumbos al norte, atravesando toda Centroamérica, una vez que logren salir de ahí. Y lo que sucede en el camino, bueno, muchos no contarán, otros sí, hay violaciones, hay muertos, hay de todo, hay gente que camina y bueno, ven a gente muerta por ahí, no pueden hacer nada porque necesitan continuar. Bueno, los Médicos Sin Fronteras dice que apunta que los grupos delincuenciales, los delictivos, también están ocupando estos territorios, entre esos de indígenas, bueno, hay también gente panameña, que se dio, que extorsiona, roba, viola, mata, hay enfrentamientos, bueno, en fin. Hay una estación migratoria, creo que es la única, que se llama San Vicente y está ubicada en el Darién, en Panamá. Tras cruzar la peligrosa selva, miles de migrantes, tan solo en el 2001, pasaron por esta frontera entre Colombia y Panamá 134.000 personas, de las cuales el 62% eran haitianos, en distintas cantidades cubanos, africanos y un 2% en Venezuela. Este año, la mayoría de migrantes han llegado de Venezuela. De 19.000 personas que cruzaron entre enero y abril, 6.951 provenían de Venezuela, seguido de Haití, que son 2.195, Cuba 1.579 y Senegal 1.355, según datos oficiales del gobierno panameño. Así Es que, una locura sí, todas bueno. las cifras, ¿no? Y que las personas se conviertan en números también. Es que como pasó con la pandemia, cuando hubo el primer muerto, bueno, chao, todo bien. Luego era 100, 200, 300, 1.000, 2.000, 3.000. Murieron 27. Ah, No, bueno, 27 bueno. no es tanto. Ok, no, bueno, la Sí, semana 1000, pasada eran... 30. Sí, Sí, es sí. eso, ¿no? Lamentablemente, pero bueno. Entonces, para ir cerrando, qué pudieras decirnos? Decirnos, y la verdad es que es un tema bastante interesante. Las migraciones existen desde épocas milenarias en todo el planeta por distintas razones. Obviamente los venezolanos desde hace unas épocas han tenido este flujo migratorio, intentando buscar un país que les brinde cierta estabilidad económica, social, que no se encuentren estigmatizados por ser venezolanos, porque eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay muchas migraciones, muchos países en los que fuimos tratados de manera xenofóbica y tal vez el venezolano está buscando como un lugar donde pueda sentirse bien, seguro, estable, pero tenemos muchas preguntas y pocas respuestas, Ro. Sí, no, yo no tengo nada que decir. Yo no sé.
qué onda, qué estamos buscando, qué sé yo, qué piensan hacer los países receptores, qué pensamos nosotros, si nos estamos sensibilizando o estamos normalizando estas cosas también. No sé. ¿Y qué va a pasar con este flujo de personas, no? Porque no vamos a entrar hoy en el tema porque es realmente muy complicado, Sí, es muy amplio. pero Estados Unidos son muchas personas que están ingresando por distintas rutas hacia los Estados Unidos y es un tema bastante interesante, pero va a colapsar. O sea, en cualquier momento. No sé. Es- Yo siento que Estados Unidos es muy grande. Bueno, no sé. Sí, no, pero es que no es tanto el Estados Unidos como tal, sino estas ciudades que permiten el acobijamiento de los migrantes. Hay una interna, hay política en Estados Unidos que después hablaremos de eso, es bastante interesante y que va a terminar afectando a todos los migrantes, ¿no? Entonces, bueno, es un tema también para hablar, un poco extenso para hablar en otro Sí, momento, no, demasiado. pero nada, ¿qué podemos decir? La verdad es que es recomendar, bueno, nada, que las personas que se quieran ir estén completamente decididas y que intenten cuidarse, ¿qué vamos a hacer? Sí, bueno, nada, queríamos era echar un cuento un poco de las migraciones que pasan en América Latina y bueno, lo que está aconteciendo ahora en este lugar que se llama el Tapón del Darién, en la selva del Darién. Así que bueno, nos veremos pronto en otro episodio más de A la verga el español. Chau, chau.